Ok, muy buenas noches. Antes que nada les agradezco por estar aquí a estas horas con nosotros, pues un día largo. Mi nombre es Nicanor Leonov, soy psicólogo clínico, gerente general de Adam Milo Latam, que es la subsidiaria regional de la empresa consultora más grande de Israel. Hoy vamos a hablar de temas de honestidad y de delincuencia laboral. Para la primera parte de esta conferencia, quiero invitar a Roberto Lerner, que es, quien no lo conoce, psicólogo, consultor, conferencista, escritor, y con quien estamos trabajando aquí en el Perú en varios temas interesantes. Así que, Roberto. Muchas gracias, tengan todos muy buenas noches. Al final, me imagino, de una larga jornada, voy a tratar de responder al reto que me hizo Nicanor de hablar de, en general, las variables que hoy conocemos de alguna manera determinan las conductas honestas o deshonestas. No voy a hablar de las grandes transgresiones o corrupciones, para lo cual finalmente lo que se necesita son buenos sistemas policiales y ciertamente buenos sistemas judiciales. De hecho, hay literatura frondosa acerca del impacto que tiene la corrupción, la deshonestidad. Este es un libro que fue escrito en el año 2008 por un historiador, Alfonso Quirós, fallecido hace muy poco, Círculos corruptos, donde calcula que entre el 40 y 50% del potencial de desarrollo del país se va en corrupción, y tienen un estimado del porcentaje del PBI en actos corruptos en el siglo XX, y pueden ver que la cosa es bastante complicada. En el programa hay una mención, digamos, al lado oscuro, el lado oscuro. Y lo interesante es que al final el lado oscuro está bastante cercano del lado no oscuro, ¿no? Recuerden ustedes finalmente de quién era hijo Luke Skywalker, ¿no es cierto? Y a partir del el tomo 3 de Harry Potter, ustedes comienzan a descubrir que no todos los que parecen muy malos son malos, y que los buenos están en el fondo más ligados con los malos de lo que uno quisiera. Y entonces las cosas se hacen menos tajantes, menos claras, cosa que no tienen ustedes en Narnia, por ejemplo, ¿no es cierto?, donde los buenos y los malos están claramente divididos. Yo voy a hablar de un mundo en donde lo oscuro y lo luminoso, digamos, los buenos y los malos están bastante entreverados. Comencemos por, en primer lugar, hablar un poco de lo que es la realidad, porque al final los seres humanos siempre vivimos en una tensión entre ocultar y mostrar. No podemos mostrar todo, tampoco podemos ocultar todo, y los balances entre ocultar y mostrar siempre han sido complejos y han ido cambiando a lo largo de las épocas. Hoy día vivimos una época muy transparente en muchas cosas, en otras cosas no tanto, como lo pueden constatar cada vez que abren el periódico. Pero, por ejemplo, si yo les pregunto qué ven en la primera figura, quizá algunos puedan notar un patrón, pero si yo muevo un poco las coordenadas, todos van a ver un cubo, ¿no es cierto? Obviamente ahí no hay un cubo. Vuestros cerebros los están engañando, ¿no es cierto? Porque están interpretando la realidad, lo que llega a vuestros ojos, en términos de profundidad. Eso no es. La realidad entonces no necesariamente es verdadera, ¿no? Este es un ejemplo muy interesante de un escarabajo australiano. Los escarabajos australianos, cuando ven un objeto que es liso, brillante y de un color marrón que ahí no se distingue tanto, pues deciden que es una hembra de la especie y hacen lo que hacen los escarabajos hombres con las chicas escarabajas, ¿no es cierto? Ahora, hay un asunto interesante porque hay otra especie
que somos los seres humanos con un cerebro mucho más grande, que nos encanta tomar cerveza. Y en Australia, pues hay mucha gente que toma cerveza y bota las cervezas, y hay lugares donde hay montones, pero montones de cervezas. Y ahí se ha creado un problema grave, ¿no es cierto? Porque los escarabajos hombres, cuando ven un objeto liso de color marrón, brillante, pero más grande que las escarabajas, pues se abalanzan sobre ellas. Y en Australia han tenido por ley que cambiar el color de las botellas de cerveza para proteger de la desaparición a los escarabajos australianos, ¿no es cierto? Entonces, la realidad, en realidad es, piensen en la realidad como el desktop de una computadora, ¿no es cierto? Ustedes tienen una serie de símbolos, de iconos, que en realidad lo que hacen no es transparentar la computadora, en realidad la ocultan, porque no hay nada en la computadora que sea como ese foldercito, ¿no? Sin embargo, esos iconos que ocultan la realidad nos permite interactuar con ella, así como para el escarabajo marrón brillante y liso es una hembra, para mí el icono es un file, y yo hago lo que tengo que hacer para tratar ese file. La evolución lo que ha hecho es darnos interfaces que esconden la realidad pero guían el comportamiento. De hecho, ustedes tienen un mismo estímulo que no significa lo mismo para dos seres distintos. Para uno es invisible, para otro es algo que lo motiva y que es apetitoso siempre y cuando tenga hambre, no es lo mismo. Y les voy a mostrar un video en donde hay un pulpo que se mimetiza y que es bastante notable, espero que se vea. El pulpo, ustedes ven en cámara lenta hacia atrás, cómo el pulpo se va mimetizando con el fondo hasta ser virtualmente indistinguible de él, ¿no? Entonces, para comenzar, digamos que la naturaleza no es completamente honesta, ¿no es cierto? El pulpo tiene que encubrir algunas cosas para poder comer y también para poder no ser comido, ¿no? Y nosotros, los seres humanos, hacemos eso permanentemente, ¿no? Ninguno de nosotros está ahorita como se despierta en la mañana, nos hemos puesto desodorante, maquillaje, ¿no es cierto? Digamos que ocultamos también una serie de cosas y convenientemente nos encubrimos para poder hacer mejor otras. Y eso tiene que ver con el movimiento, ¿no? El movimiento significa que hay representaciones diferentes de la realidad. Y en el fondo, la deshonestidad tiene un mundo semántico muy rico, ¿no? Hay muchas más palabras para la deshonestidad que para la honestidad. Son innumerables los términos, ¿no es cierto? Ahora, uno puede discutir si podemos hacer negocios sin un cierto grado de mentira, transacciones en general, pero lo que no se puede discutir es que se puede hacer negocio con la mentira. Acá hay dos casos muy interesantes porque el entorno y una de las cosas que hacen las personas que tratan de medir el potencial de deshonestidad es justamente entender qué conductas están relacionadas con qué factores que en determinadas circunstancias hace que tendamos a hacer más o menos trampas. Ustedes pueden, por supuesto, cualquier chico de colegio o de universidad tiene lugares en donde puede pedir que le hagan un trabajo sobre un determinado tema para presentarlo a sus profesores. Lo interesante es que no solamente pueden pedir el tema, sino también pueden pedir la nota que se quieren sacar. Porque obviamente si eres el bruto en matemática de la clase y llegas con un trabajo para 20, no funciona, ¿no es cierto? Y esto es algo que hoy en día, por ejemplo, los chicos más jóvenes tienen dificultad de distinguir qué es. Yo me he enfrentado en mi consultorio a muchos dilemas morales de ese tipo, cuándo es copiar, cuándo no es. No solo eso, he descubierto un lugar, y por favor no me echen la culpa después, es un lugar que se llama Alibi
network, en donde ustedes le dan la mentira y ellos le proporcionan la infraestructura para la mentira. Por ejemplo, ustedes reciben la invitación al Congreso al cual no van a asistir, ¿no es cierto? Porque van a estar haciendo cosas más interesantes probablemente, con quien no deben, pero van a tener derecho a un desk front, a una persona que va a responder vuestras llamadas y a veces se las van a direccionar donde usted dice, sí, amor, acá estoy con mis colegas conversando, etcétera, etcétera. Y luego van a recibir las fotos del Congreso al que no asistieron. Entonces, también, digamos que hay una cultura que promueve ciertas cosas y esto es absolutamente real. Ahora, nuestra especie, que vivió casi todo el tiempo en grupos de no más de 150 personas, donde todos más o menos se conocían y cuyas reputaciones manejaban sobre una base de intercambios y transacciones cotidianas, siempre involucró un balance entre competencia y colaboración. En realidad los seres humanos a veces colaboramos y confiamos de maneras absolutamente increíbles. Ustedes se dirigen en un supermercado a una persona, ustedes han agarrado, digamos, una mano de plátanos y se dirigen donde una persona que nunca han visto en vuestra vida ni que los ha visto nunca ustedes. Le dan un papel que no sirve para nada en realidad, no se puede comer, no se pueden vestir con él y esta persona les permite llevarse los plátanos. O sea, o viajar en un avión con tantos extraños es un acto en el fondo de confianza muy grande. Y eso nos distingue. A un chimpancé, por ejemplo, ustedes no hay manera que lo convenzan de que les dé un plátano ahora porque cuando se muera va a ir al cielo de los chimpancés y va a tener muchísimos plátanos, ¿no es cierto? Eso sencillamente no existe. Y también ha habido siempre un balance entre el respeto de las normas y la transgresión. Hay personas que quieren un lonche gratuito y no colaboran, hacen trampa. Hay un balance entre, digamos, palomas y halcones. Si todos son halcones, se matan entre ellos. Si todos son palomas, son muertos por algún halcón que viene de fuera del grupo. Entonces, para que un grupo sea exitoso, tiene que haber un balance entre transgresores, entre palomas y halcones, y entre quienes respetan y se someten a las normas y quienes no. Ahora, hay algunas cosas que no han cambiado. Los seres humanos tenemos una necesidad de ser aceptados y un miedo grande de ser rechazados. Tenemos necesidad de estatus, de sentirnos eficaces y mucho miedo a la impotencia, a no hacer una diferencia. Necesitamos sentir que tienen sentido las cosas que hacemos y finalmente nos da mucho miedo el caos. La pregunta es ¿cómo logramos esos balances? ¿Y cómo logramos resolver la tensión entre dos fuerzas? Una racional económica que tiene que ver con cuánto tengo, con cuánto gano, con cómo compito, y otra que es más psicológica, ética, cómo me veo. Es decir, cómo me ven los demás, cómo me veo yo. Y en general, si nos concentramos solamente en esta parte, no la vamos a pasar bien. Si solamente nos concentramos en esa parte, no la vamos a pasar bien. Miren, en el fondo lo que yo quiero plantear es que somos más deshonestos de lo que deberíamos, pero menos deshonestos de lo que podríamos. Los seres humanos, si yo les pregunto, ¿cuántas trampas han hecho ustedes en estos últimos 7 días? No estoy hablando de grandes trampas, una vez lo hicimos en la Católica, le presentamos a una persona, la persona hablaba con alguien a quien le presentábamos, grabábamos 10 minutos de conversación y luego le preguntábamos ¿cuántas mentiras has dicho en esos 10 minutos? No grandes mentiras, no infladitas, desinfladitas, maquilladas, 3 mentiras en promedio. En la Universidad Católica, no estoy diciendo en Lurigancho ni en, digamos, la cárcel de mujeres de Santa Mónica, era en la Universidad Católica
Interesantemente, las mujeres y los hombres mienten exactamente igual, solo que por razones distintas. Las mujeres mienten para que la otra persona se sienta mejor, los hombres mentimos para vernos nosotros mejor, ¿no es cierto? Eso hay diferencias de género muy interesantes. Pero lo que hay que entender es que en realidad los seres humanos vivimos bajo dos sistemas. Un sistema tiene que ver con pactos y otro sistema tiene que ver con transacciones. Un sistema tiene que ver con contratos y otro sistema con reciprocidades. Si mi suegra me invita a comer y al final, perdón, y al final acá se movió algo. Si mi suegra me invita a comer y al final de la comida yo me levanto y le digo, suegra, todo ha estado espectacular, fantástico, muy rico, ¿está buscando? Le digo espectacular, todo muy rico, quiero agradecerte y saco 300 soles y le doy, no va a ser muy bueno el asunto. El hecho entonces es que hay transacciones también. Si un paciente al final de la sesión me dice, Roberto, no sabes cómo me has ayudado, gracias, me da un beso y se va sin pagar, no, porque es una transacción. Son dos sistemas distintos y a veces pasar de uno a otro confunde y genera muchas situaciones de potencial deshonestidad. Durante buena parte de la historia, las cosas eran recíprocas, eran relaciones, eran pactos. Y luego las transacciones adquirieron una vida propia y se definieron en un mundo distinto al de las relaciones que estaban más situadas en el hogar, en la comunidad, mientras que las transacciones eran una cosa más pública. Hoy en día me temo que de alguna manera las relaciones están subsumidas dentro de las transacciones, porque en lugar de haber una economía de mercado, que a mí me cuadra muy bien, estamos entrando en una sociedad de mercado que es distinto. Entonces, todo lo anterior es difícil. ¿Por qué? Porque además de que hay una naturaleza que es engañosa, además de que nuestra mente es opaca, porque nadie puede ver nuestras intenciones, en esta sociedad de mercado todo es concurso o escándalo, hay una gran cantidad de opciones y finalmente todo queda registrado. Como pueden verlo, obviamente me imagino que ninguno de ustedes ahora llevará una agenda, ¿no es cierto? Digamos que no es especialmente sano. En general, todo queda registrado y pueden contrastar, y lo veo nuevamente en mi consultorio en situaciones bien complejas, pueden contrastarlos ustedes con lo que ustedes dicen. Sin embargo, los seres humanos no somos coherentes. Si alguien se dedica a grabar todo lo que yo digo de mi mujer en conversaciones en las que ella no está y se las hace escuchar, mi matrimonio termina en ese momento, obviamente. Porque hay cosas que no están dichas en función de quién me está escuchando. Entonces, al final, ¿cómo conciliamos nuestros deseos, nuestras intenciones, nuestras acciones y sus consecuencias? ¿Cómo se resuelve la dinámica entre lo que quiero y lo que estoy dispuesto a hacer para lograrlo? Detectar eso, determinar cómo las personas tratan la información. ¿Qué hacen con los datos que tienen cerca? ¿Los cuidan? ¿Tienen claro que pertenecen a alguien y que no los puedo sacar de su contexto? Me aprovecho de la información, la uso de manera razonable, cómo trato a las otras personas, eso también es una dimensión de la honestidad muy importante, cómo trato el poder, cuando estoy en posiciones en donde tengo influencia, hasta qué punto maltrato, abuso, agrando las asimetrías o por el contrario, me mantengo dentro de una institucionalidad. Y finalmente, por supuesto, cómo trato las normas. Como ustedes saben, hay personas que actúan pegadas a la letra, hay personas que cuando compran un aparato, abren la caja, leen el manual y después usan el aparato. Hay otras personas que compran el aparato, abren la caja, toman el manual, botan el manual y comienzan a usar, digamos, el
el artefacto. Y esas son características de personalidad que tenemos, eso sí, que tomar en cuenta en función de un determinado contexto. Si la persona que yo estoy evaluando viene para creativo de una agencia de publicidad, no me importa mucho si es poco pegado a las normas. Si es piloto de avión, si es digamos, gerente de normas, la cosa, por supuesto, es distinta. Ahora, ¿qué predice la deshonestidad? Lo predice la personalidad. ¿Hasta qué punto es importante? La personalidad es solo un elemento que condiciona la honestidad. Está bastante claro que la honestidad no es una variable de la personalidad enteramente. En otras palabras, no es como ser tímido. Tú naces tímido y con ciertos ajustes y upgrades, pero no vas a dejar de serlo fundamentalmente. La honestidad tiene mucho más que ver, aparte de este elemento de apego a las normas y a las reglas, que es solo una dimensión, tiene un elemento situacional muy, muy fuerte. Por supuesto, si yo, digamos, yo soy fiel, pero si naufrago en una isla con una mujer muy guapa y me quedo ahí 3 meses y me pone un revólver en la sien, quién sabe, ¿no es cierto? De hecho, hay situaciones en que la gente, y no lo puede prever fácilmente, hace cosas que condenaría en otras circunstancias más teóricas o en circunstancias normales no haría, y eso es un elemento importante. Entonces hay que tomar en cuenta los incentivos, cómo se manejan las tentaciones, cuál es el contexto institucional, es lo habitual, es barato hacerlo. A veces es barato no seguir las normas y ser deshonesto porque hay impunidad. Detectar cómo nos relacionamos con esos condicionamientos creo que es importante. Y por supuesto, una buena historia. Miren, tomen nada más un ejemplo. Todos sabemos que los peruanos manejamos con poco apego a las normas. Ha cambiado un poco, hay que reconocerlo. Pero a mí me ocurrió algo muy impactante. Estaba en Tacna y con un chofer tacneño que estaba manejando y que yo quería matarlo porque se saltaba todas las normas. Y me llevó a Arica. En el momento en que el taxi terminó de transponer la frontera, comenzó a manejar como un loro inglés. No es un gen, sino que hay ciertas condiciones que hacen más fácil transgredir las normas que otras. Entonces, una buena historia. Los seres humanos somos grandes contadores de historias, ¿no es cierto? Y siempre vamos a encontrar la manera de contar una que explique lo que hemos hecho y que nos deje más o menos bien parados. Y eso obviamente lo hemos escuchado y lo escuchamos en muchos contextos y en muchos países. No está explícitamente prohibido, no depende de mí, no hay daño, logro resultados, ¿no es cierto? Roba pero hace, lo que acusan son iguales, causas, lealtades, en fin, hay toda una serie de cuentos que nos contamos. Ahora, hay un hecho real y es por eso que investigar de manera inteligente todas estas variables en términos de cómo se responde a situaciones que las personas se van planteando e imaginando, tienen que ver también con el hecho de que somos muy malos para detectar mentiras. Los seres humanos somos especialmente crédulos. Creemos en cualquier cantidad de tonterías y estupideces, ¿no es cierto? Y también tendemos a confiar excesivamente. Yo le puedo plantear una situación concreta, se ha hecho en muchas maneras, sobre todo en economía comportamental. Imagínense que yo le planteo una pregunta de cultura general a todas las personas que están postulando a mi empresa. Y pueden contestar y yo tengo una manera les digo, ok, ahora cuenten las respuestas que han hecho correctamente luego de mostrárselas y les pido que me digan cuántas o que me devuelvan la hoja. Pero yo tengo una manera de detectar quiénes han borrado y corregido
en función de las respuestas que yo les he presentado. Incluso puedo ir modificando el experimento, por ejemplo, de manera que ni siquiera les pido el papel. En otro caso, no solo no les pido el papel, sino que lo trituro y ya no hay manera de saber si mintieron o no. ¿Contratarían ustedes a las personas que mintieron? Levante la mano quien no contrataría a las personas que mintieron. Asumo que el resto sí contrataría a personas que mintieron. Ok, bien, depende. Ahora, ¿qué hace que mintamos más o menos? Porque les voy a decir una cosa, incluso cuando las personas saben que no van a ser detectadas, no aumentan tanto los cambios, las trampas, incluso cuando pueden usarlas, ¿no es cierto? ¿Cuáles son entonces los factores que aumentan la probabilidad de hacer trampa? Y eso se conoce bastante bien. En primer lugar, las miradas ajenas. Esto es una cosa que se ha hecho, la hicimos en la Católica una vez, en la sala de profesores, donde hay un pequeño rincón donde se puede tomar café y comer algunas galletas. Pusimos una caja donde les dijimos, contribuyan con lo que ustedes quieran para mantener el stock y poder comprar galletitas y mejor café y qué sé yo y qué sé cuánto. La mitad de los días poníamos pósters con flores y la otra mitad pósters con ojos. Pues bien, sin que la gente se diera cuenta, cuando había pósters con ojos, la gente donaba mucho más. Y bueno, sí pues, la conciencia, cuando hay espejos, la gente hace menos trampa. Si es que hay miradas cerca, si es que la gente, bueno, oigan, ¿cuál fue la primera trampa, no? Fue desobedecer al Señor y comer la manzana. Y lo primero que hizo fue, ¿dónde están? Se escondieron. La mirada es algo muy importante. El que los jóvenes participen, ¿se acuerdan de los fedatarios de la SUNAT? Chicos muy jóvenes que salieron recién de la universidad, no había con ellos, no se podía. Si ustedes antes de una licitación le piden que haya una declaración antes de la licitación de que se va a actuar con transparencia y honestidad a todos los postores y ponen a jóvenes ahí en el grupo, es espectacular el impacto. Antes, por ejemplo, hay una cosa bien interesante. Cuando ustedes llenan esos papeles, esas declaraciones juradas para la aduana, cuando vienen de viaje, por ejemplo, ¿no es cierto? Uno llena y dice, lo que he puesto es verdad, declaro que lo que he puesto es verdad. Resulta que si ustedes ponen antes de llenar ese texto, declaro que lo que voy a poner en el formulario es verdad y lo firmo, la gente hace mucho menos trampa. Ahora, explíquenle a un burócrata, ¿no es cierto?, que cambie la costumbre de que la firma no sea al final de los documentos, sino al principio. ¿Por qué es al final? Ya, es una cosa interesante. Reglas claras y sencillas. Si ustedes llenan a la gente de reglas y son reglas difíciles de seguir, va a haber más trampas. Objetivos realizables, que la gente no esté estresada cuando tiene que tomar ciertas decisiones y cuidar y hacer ciertas cosas relacionadas con objetos, con riqueza, con declaraciones, porque cuando la gente está cansada hace más trampa. Todos conocemos, por ejemplo, en la universidad, siempre en la época de exámenes, sabemos que las abuelitas se enferman y se mueren más. Porque siempre vienen chicos a decirnos, profesor, perdóneme, fíjese que mi abuelita estuvo muy mal, no pude estudiar, o se murió mi abuelita. O sea, en época de estrés, cuando uno tiene que manejar demasiados palitroques, la gente tiende a hacer más trampas. Un entorno limpio y moderado, fíjense, eso, la gente... Uno entra a una comisaría en nuestro país o al Poder Judicial, provoca ser corrupto.
O sea, es tan desordenado, huele tan feo, es tan poco prolijo. Ok, en entornos desordenados, deteriorados, la gente hace más trampa y por supuesto un buen balance. Finalmente, creo que manejar los defaults es importante. Por ejemplo, esas son en los porcentajes de personas que están dispuestas a donar sus órganos en esos países de allá. Muy pocos. Y en esos otros países de allá, casi todos. Y en el mundo no hay término medio. Hay países donde casi todo el mundo quiere donar sus órganos después de muerto y hay países donde muy poca gente quiere hacerlo. Y uno comienza a analizar y me van a decir que la cultura, que la religión, que la filosofía de vida no tiene nada que ver. En estos países, si tú quieres donar tus órganos, tienes que llenar un formulario y firmarlo. Y en esos países, si no quieres donar tus órganos, tienes que llenar un formulario y firmarlo. Y el cerebro humano odia los formularios, es muy flojo, hay mucha inercia. Entonces, como pocas personas son las que cambian el tono de su celular que viene de fábrica, son los menos, no son los más, es muy importante determinar el tono que viene de fábrica. Entonces el manejo de defaults muchas veces previene, impide, modula y encausa la actividad de las personas. Habría que hacer de vez en cuando, discutir dilemas éticos. Yo creo que eso es una cosa muy importante. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que tienen 7 días para vivir y ¿quieren saberlo o no quieren saberlo? Hay gente que sí, hay gente que no. Si yo les digo, miren, tienen un problema gastrointestinal terrible, una bicicleta imparable, van al baño, hacen lo que tienen que hacer, no hay papel higiénico, no hay nada, lo único que hay es la bandera del Perú. ¿Se limpian o no? Ok. Hay gente que me va a decir, sí, ¿cuál es el problema? A ver, vayan a la Escuela Militar de Chorrillos y hagan la pregunta a ver qué les contestan. Los dilemas morales son también cosas que existen y el hacer que la gente discuta esos dilemas morales los hace más sensibles a las variables de deshonestidad y honestidad que finalmente tratamos de medir y que medirlo a partir, como decía, de variables situacionales, no solo de personalidad, es lo mejor. Muchas gracias. O sea, empezamos hablando de honestidad. Roberto nos ayudó mucho a entender realmente lo difícil, lo complejo que es medir, evaluar, identificar temas de honestidad, deshonestidad de las personas. Pero la realidad es que en el ambiente laboral, en recursos humanos, una y otra vez enfrentamos, como justamente en este momento vemos, fenómenos de falta de honestidad, fenómenos en los cuales los colaboradores, las personas que se ganan nuestra confianza, nos demuestran una y otra vez que esa confianza era equivocada de cierta manera. Obviamente no estamos hablando de la mayoría, obviamente estamos hablando de casos puntuales, específicos, pero de todas maneras son casos que obviamente no queremos tener ni uno. Entonces lo que queremos hablar es básicamente de lo que es la delincuencia laboral. O sea, este fenómeno tan abstracto, de esta deshonestidad tan general, queremos darle algo más tangible, algo más manejable. Porque las estadísticas realmente son bastante terribles. O sea, a nivel internacional se habla de que empresas pierden un 5% en promedio de sus ingresos anuales por lo que es robos internos, fraudes y demás. Cada uno calcule lo que es el 5% de los ingresos de su empresa. Aquí en el Perú, el año pasado la consultora EY midió y encontró que el 55% de las empresas tuvieron algún tipo de fraude en el último año. A nivel mundial se habla del 75%, así que los peruanos están bien. Sector retail, que realmente son los que más sufren, más del 50%, aproximadamente el 50% de los robos, de las pérdidas, son por robos de empleados frente al 25% de robos externos. O sea, ven las cámaras, ven las entradas magnéticas para que los clientes no roben, pero los empleados roban el doble que los clientes, esa es la realidad. Ahora,
Ok, tenemos claro que hay empleados que son lo que llamamos delincuentes laborales. Hay empleados que hacen lo que no deben hacer. Y no solamente estoy hablando de los fraudes extremos, los casos que llegan a las noticias. También estoy hablando de las pequeñas mentiras, los pequeños robos, hormigas, lo que les llaman. Pero cuando hablamos del delincuente laboral, no estamos hablando solo del comportamiento de la persona, no solo de lo que él hace. Estamos hablando de los valores de la persona, que es cómo interpreta situaciones y qué piensa que se puede hacer, mientras otros piensan o saben que no se debe hacer. Estamos hablando de algunas características de personalidad. Como Roberto dijo, no es determinante, pero hay algunos casos donde ciertas características de personalidad extremas, muy por fuera de norma, también son parte de lo que caracteriza a estas personas que pueden llegar a cometer estas cosas. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que lleva a una persona, un empleado, que pensamos que era un ángel, a cometer lo que no debe cometer? Y básicamente son tres los factores que deben presentarse para llevar a la persona a cometer esto. El primero es la necesidad. El principal error es pensar que quien roba es el que le falta, el que no tiene. No, en general la necesidad es una necesidad psicológica. Es el que quiere más, es el que se siente mejor cuando lo hace, porque su autoestima sube, porque se siente más fuerte que su jefe, es más fuerte que el de seguridad, el que está estaba viendo. Quien tiene la necesidad, no importa qué necesidad, va a buscar la oportunidad. Y la realidad es que si yo trabajo suficiente tiempo en una empresa, fácilmente voy a encontrar las oportunidades para hacer lo que no debo hacer. Pero obviamente muchos empleados tienen necesidades, hay muchas oportunidades, pero no todos roban, la mayoría no roba. Entonces lo que va a determinar quién sí y quién no es principalmente la autojustificación. Son los argumentos que se dice el que roba para ni siquiera sentirse un delincuente, como decía también Roberto. No estoy robando, me estoy llevando lo que me merezco porque no me pagan suficiente. O no estoy robando, me estoy llevando algo de que hay tanto en la empresa que ni se va a dar cuenta. O como todos roban, los jefes, todos, no pasa nada. Ahora hablemos un poco de manera más profunda de cuál es el delincuente laboral, quién es la persona. Porque el principal error, que es lo que permite que el delincuente laboral haga lo que hace en la empresa, es que quien pensamos que es el delincuente laboral no es realmente el delincuente laboral. Y el que menos nos esperamos que sea el delincuente laboral es el que termina haciendo lo que no debe hacer. Por ejemplo, el primer error es pensar que el delincuente laboral es el que viene de un ambiente problemático, familiar, social, el que viene de un bajo, de áreas problemáticas, No, las estadísticas muestran que en la mayoría de los casos el delincuente laboral es el que menos esperamos. Puede ser personas de muy alto nivel de educación, de un ambiente familiar totalmente normativo. En la mayoría de los casos tampoco se encuentran ninguna actividades delictivas fuera del trabajo. O sea, seguro muchos de ustedes aplican verificación de antecedentes antes de tomar los empleados. Pero en la mayoría de los casos el delincuente laboral no tiene ningún registro. Uno, porque si robó, no lo encontraron o descubrieron. Segundo, quizás robó en otra empresa, pero la empresa prefirió simplemente que se vaya y no involucrar a la policía y no con ningún registro. Pero no solo por eso, sino principalmente por el delincuente laboral no es un delincuente fuera de la empresa. El delincuente laboral en general nunca va a salir a robar una tienda o a atacar a alguien en la calle, no. Lo que se permite hacer dentro de la empresa no se permite hacer afuera. ¿Por qué? De vuelta, autojustificación. Desde su punto de vista no está robando, está haciendo lo que se merece. Y aunque sabe a veces que estás haciendo algo mal, no es un delito, no hay que llevar tan lejos. En general, como decía, el delincuente laboral es una persona totalmente normativa. Es una persona que no vamos a encontrar características de agresividad, de impulsos, de falta de autocontrol. El delincuente laboral, cuando tiene la necesidad, va a buscar la oportunidad, la va a encontrar, la va a analizar, va a ver cuáles son los riesgos, va a esperar, va a intentar hacer algo pequeño, va a ver si alguien se da cuenta, va a intentar otra vez, hasta que se convierte en un patrón repetitivo de llevar lo que puedes llevarse, hacer lo que puede hacer, hasta que alguien lo descubre o nadie lo descubre, y conocen los casos de personas que llevan 10 años en la empresa, robándose millones y nadie se había enterado, pues nadie se lo esperaba. Justamente por esto, las personas que menos vínculo tienen con la empresa, porque son temporales, porque son puestos operativos, es más alta probabilidad que roben o que hagan lo que no deben hacer, pero el daño es más pequeño. Mientras que la persona que tiene un gran vínculo con la empresa, porque tiene muchos años, o está en un cargo más alto, más profesional, más gerencial, es más baja la probabilidad que haga algo, pero cuando lo hace, obviamente el daño es mucho, mucho más grande. Ahora realmente, en el poco tiempo que tenemos para dejar algo concreto, algo realmente tangible, vamos a hablar un poco de la prevención, porque la prevención sin duda es lo que más nos interesa. En el seminario que estuve a la mañana aquí,
se habló mucho del aspecto positivo de los recursos humanos, obviamente el valor adicional que sin duda los recursos humanos en la empresa dan. Pero la responsabilidad también de recursos humanos prevenir estos problemas. ¿Sí? No somos seguridad, no somos los guardianes de la entrada, pero de cierta manera sí lo somos, porque nosotros decidimos quién entra y quién no en la empresa. Entonces, aunque preferimos a veces enfocarnos más en la parte positiva, las competencias, el clima, todo lo bueno de las personas, que sin duda también está, es también nuestra responsabilidad prevenir los riesgos y los problemas que nuestros propios empleados, colaboradores pueden traernos. Y aquí llegamos de manera muy puntual a hablar de una herramienta que puede ayudar a prevenir, a identificar, a evitar estos temas, tomando en cuenta todos los factores que mencionamos. Obviamente la delincuencia laboral no es solo el robo, son muchos los aspectos que tiene la delincuencia laboral. Por eso lo que nosotros desarrollamos en su momento, hace más de 10 años en Israel, en nuestra empresa Damilo, es una herramienta que logra identificar y prevenir varios de estos ejemplos, de estos fenómenos. Todo lo que es la lealtad a organización, todo lo que es robo, todo lo que es exceso de alcohol o de drogas que pueden traer riesgos de manera indirecta, todo lo que es soborno y fraude, todo lo que es la violencia o el acoso sexual, o sea, todos los temas de los cuales obviamente preferimos evitar dentro de la organización. Ahora obviamente, como Roberto mencionó, no es fácil para nada identificar quién es honesto y quién no. Lo que se necesita para identificar, hasta cierto punto por lo menos, es una herramienta que sea casi inteligente como el que está mintiendo. Es por eso que lo que nosotros manejamos es lo que llamamos un interrogatorio virtual, una herramienta que usa técnicas interactivas, dinámicas, que de cierta manera logran sobrepasar las defensas de nuestros candidatos, nuestros empleados. Es por eso que al momento de evaluar la honestidad, la confiabilidad de una persona, no es suficiente evaluar sus comportamientos, lo que hizo, lo que no hizo, lo que piensa hacer. Necesitamos también evaluar los valores para ver su potencial. Necesitamos evaluar esas ciertas características de personalidad que también están relacionadas con estos comportamientos. Es por eso que, antes que nada, tenemos que estar protegidos de la buena impresión de la persona. La impresión que naturalmente la persona va a tratar de darnos en todo proceso de selección, en todo proceso de evaluación. Ahora, de esa misma manera, estamos hablando de herramientas, y de vuelta, ya nos estamos quedando sin tiempo, pero lo principal que quiero decirles, antes de pasar a lo que les voy a dejar, es que lo peor que podemos hacer es decir, por un lado, no es nuestra responsabilidad. Seguridad tiene que evitar esos temas. Lo otro malo que podemos hacer es decir, son temas que no podemos evaluar. Muchas empresas me dicen recursos humanos, no, esos temas no se pueden medir. Vamos a medir competencias, habilidades y demás, pero estos temas es imposible de medir. Y lo peor que puede pasar es llevarnos sorpresas. Porque cuando la persona que pensábamos que era el mejor empleado, y quizás lo era, el que traía los mejores resultados, en el día que se descubre que estaba haciendo lo que no debía hacer, obviamente el primero que van a ir a preguntarle cómo pasó esto, ¿a quién es? A recursos humanos. Entonces, lo principal que quiero decirles es que sí hay lo que hacer. Sí hay herramientas que, adaptándolas a las necesidades, adaptándolas a los perfiles, acompañándolas con la buena consultoría, el buen uso, porque no hay magia, obviamente, no hay nada mágico que identifique, pero sí hay herramientas de trabajo para recursos humanos que pueden ayudar a identificar, a prevenir estos casos que estamos hablando. Entonces, lo último que quiero darles antes de terminar, porque ya realmente es tarde, están cerrando ya la expo, es que queremos darles, por lo menos para la próxima evaluación que hagan, la próxima selección, con los riesgos que pueden haber ahí, con el candidato que puede estar presentándose que no saben realmente qué intenciones puede tener, sí queremos darles una herramienta para que puedan identificar y ojalá prevenir lo que quizás puede venir. Entonces lo que voy a invitarlos a hacer es, aprovechando la tecnología que tenemos a mano, que nos pueden enviarnos un correo a esta dirección, expo2015@adam-milo.com, anotando el asunto, nombre y la empresa, para que podamos darles el acceso a una evaluación de confiabilidad, obviamente sin ningún costo. ¿Para qué? Más que nada, para que conozcan, para que vean qué herramientas existen, qué se puede conocer de las personas, qué se puede identificar de personas que quizás la impresión que dieron en la entrevista fue excelente, quizás sus pruebas de competencia salieron muy bien, porque realmente es totalmente independiente un tema del otro. Quiero agradecerles nuevamente por el tiempo, por estar hasta esta hora con nosotros y quiero invitarles a permitirnos apoyarlos en los procesos, ayudarles a identificar y a prevenir estos riesgos que todo el factor humano, a pesar de que en su mayoría trae muchas buenas cosas, también tiene su lado oscuro como mencionamos. Muchas gracias.